Mis amados hermanos, paz a vosotros. Siempre es un gusto y un placer estar con ustedes, hermanos, acompañándonos, y más ahora en esta hermosa fiesta que Dios nos ha permitido que podamos estar en ella, mis hermanos. Debemos estar alegres, gozosos, ya que a pesar de todo lo que está sucediendo, mis hermanos, Dios está misericordioso con nosotros y estamos aquí. Vamos a entrar al tema, mis hermanos, que el día de hoy nos atañe. Vamos a ver un tema muy hermoso, hermanos. Un tema en donde Dios habla acerca de esas maravillas que le hizo al pueblo de Israel, hermanos. Esas maravillas que el pueblo de Israel vio, hermanos, con sus propios ojos, palpó, mis hermanos. Incluso degustó de ellas, ya que nuestro Dios fue tan misericordioso que todo lo que el pueblo de Israel, hermanos, de cierta forma pidió a Moisés para que Dios los escuchara, lo concedió, mis hermanos. Pero también aquí hay algo muy importante. No solamente es que nos los concedan, sino qué valor nosotros le damos a esa gran maravilla que Dios ha hecho. Hoy en nuestros días, hermanos, el solo hecho de poder despertar, ver un nuevo día, solo hecho de tener comida, mis hermanos, el solo hecho de estar sanos, es algo tan maravilloso que Dios hace en nuestra vida, que debemos estar agradecidos, que debemos estar contentos, mis hermanos. Es cierto, por lo que estamos atravesando, tal vez, hermanos, es más difícil conseguir alimento, es más difícil conseguir un trabajo, pero se ha llegado el día, hermanos, se ha llegado la hora de desayunar, de comer, de cenar, hermanos, y siempre vamos a ver esa misericordia, esa maravilla de Dios en nuestros hogares, hermanos, y no solamente hablo de la comida, sino de muchos aspectos más. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el libro de los Salmos, en el Salmo 107, del verso 4 al verso 8. Dice así, mis hermanos: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero clamado Jehová en su angustia, librólos de sus aflicciones, y dirigiólos por el camino de derecho, para que viniesen a ciudad de población. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas en bien de los hijos de los hombres. Amén. La palabra de Dios, hermanos, habla acerca de su peregrinar del pueblo hebreo, hermanos, en el desierto, ya que desafortunadamente, hermanos, el pueblo hebreo vio estas maravillas de nuestro Dios antes de que llegase a la tierra prometida, mis hermanos, la tierra que Él le había jurado a nuestro padre Abraham, hermanos, que le iba a dar. Y, hermanos, en el trayecto de Egipto hacia esa tierra, Dios le demostró el gran poder. Y no solamente en ese trayecto, sino antes, hermanos, saliendo del pueblo de Egipcio, hermanos, Dios ya había demostrado ese poder con esas 10 plagas. Pero aún así, hermanos, el pueblo de Israel, pues siempre en el momento, hermanos, admiraba la maravilla, el prodigio que Dios había hecho. Pero después de haber obtenido lo que ellos necesitaban, hermanos, se olvidaban y pues retrocedían, hermanos. Su corazón se endurecía, hermanos, y llegaba el momento en que ellos pensaban y creían que todo lo merecían, pero no era así, hermanos. Era gracias a Dios que pudo hacer este tipo de milagros, hermanos, porque para Dios nada es imposible. Para que el pueblo de Israel, hermanos, tuviera que comer, el pueblo de Israel tuviera donde refugiarse, el pueblo de Israel tuviera, hermanos, que en la noche esa lumbrera,
en el día de esa novia, mis hermanos, el pueblo de Israel pudiera escapar también de sus enemigos, hermanos, cuando ellos los acechaban, como el pueblo de Egipto, hermanos, al cruzar ese mar, hermanos, y dice la palabra de Dios en seco. Dice en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7. Éxodo, mis hermanos, capítulo 7. Verso 9 y 10, hermanos. Verso capítulo 7, verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Y esto le dijo Dios a Moisés, mis hermanos. Dice, y si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se torne culebra. Y vinieron pues Moisés a Aarón y a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Aquí viene lo interesante, mis hermanos. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto como sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. En la antigüedad existían esos, entre comillas, mis hermanos, milagros, pero esos milagros mentirosos, hermanos, esos milagros que no procedían de Jehová. Y en esta lectura que acabamos de ver estamos siendo testigos de ese tipo de milagros, hermanos. Y no solamente en ellos, mis hermanos, acordémonos en las plagas, hermanos, que también esos encantadores hacían lo mismo que Jehová. La diferencia, hermanos, es que Jehová tiene el poder absoluto. Ellos podían aparecer, hermanos, podían hacer que el agua se convirtiera en sangre, pero no podían hacer cesar todas esas plagas. Y siempre, mis hermanos, siempre Faraón tenía que llamar a Moisés para que pudiera pasar esa plaga. Y ahí es donde se demostraba el poder absoluto de nuestro Dios. Sí es cierto, ellos hacían milagros, pero como ya se los he dicho, mis hermanos, esos milagros eran mentirosos y no tenían ningún poder absoluto, eran un espejismo, era algo temporal, hermanos, que ellos podían hacer por medio de sus encantos, por medio de sus brebajes, hermanos, por medio de varias cuestiones en lo que ellos podían engañar a Faraón, pero a Dios, hermanos, a Dios nadie lo engaña. Y algo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que Dios, hermanos, Dios tiene el poder absoluto. Y Dios puede hacer y deshacer, tal como lo hizo en el pueblo de Egipto. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 5. Acompáñenme, mis hermanos, a ver lo que dice Éxodo capítulo 5. Algo que le pedía Dios al pueblo de Faraón, que dejara al pueblo de Israel salir, ya que el clamor del pueblo de Israel era tan grande que Dios escuchó, y para ello también eligió a Moisés, hermanos, para salvar a este pueblo hebreo, para sacarlo de esa esclavitud. Y, hermanos, lo primero que hizo nuestro Dios es que le dijo por medio de Moisés, hermanos, de Aarón, que dejara a su pueblo salir, hermanos. Y con un solo propósito, con un solo objetivo, mis hermanos, salir a celebrar fiesta a Jehová. Salir a ser júbilo, hermanos, a cantar
alabar su santo y bendito nombre. Pero este faraón, hermanos, no quiso hacerlo, sino al contrario, siempre estuvo en contra del pueblo hebreo, ya que este faraón no conocía a José, mis hermanos, aquel personaje que había salvado al pueblo egipto, y no solamente al pueblo egipto, sino al mundo de esa gran hambruna. Entonces, él no quiso, hermanos, él cerró su corazón. Eso es algo que nuestro Dios ya se lo había dicho a Moisés, hermanos, y fue pues algo en lo que Dios pudo demostrar su gran poder, su gran autonomía a través de que es nuestro Dios y es el único Dios vivo y verdadero. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Del verso 1 al verso 7. Estas palabras, hermanos, no solamente se las dijeron al pueblo de Israel, en su momento fue al pueblo de Israel, al pueblo que había salido de Egipto, pero esas palabras también son para hoy en nuestros días, hermanos. Dice la palabra de Dios así, desde el verso 1 en adelante, dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Esas bendiciones, hermanos, que Dios está diciendo aquí que vendrán sobre cada uno de nosotros si hacemos su voluntad, también son maravillas, hermanos. Son prodigios que Dios iba a hacer o que va a hacer en cada uno de nosotros. Dice, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti de derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Algo muy hermoso, una promesa que Dios hacía, mis hermanos, y que Dios hace a cada uno que teme y que hace su voluntad. Dice que bendito, hermanos, vamos a hacer en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendiéramos, en todo lo que tengamos nosotros. Dice que quien va a estar en la ciudad, quien tenga un proyecto, hermanos, quien tenga trabajo, ¿verdad? Quien esté en el campo, nuestros hijos, nuestra comida, todo, hermanos, va a ser bendito delante de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice una bendición, hermanos, que va a haber en abundancia, hermanos. Eso es lo que dice. Que cada proyecto que nosotros emprendamos, siempre y cuando a Dios siempre se le dé esa honra, mis hermanos, y se le pida siempre, primeramente, en el nombre de Él, todo lo que vaya a pasar, hermanos, sí que siempre va a llegar a buen término. Esto, cuando dice que va a llegar a buen término, es que sí se nos va a conceder, o que a lo mejor el buen término es, por hoy no se te va a conceder, porque si se te concede, puede ser algo malo para ti. Pero siempre Dios va a buscar lo mejor para nosotros. Y eso, hermanos, es una gran bendición. Eso es una gran maravilla, un prodigio que no todos tenemos la oportunidad, hermanos. Que el mundo no tiene la oportunidad de tener a este Dios vivo y verdadero, el cual siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Algo muy importante. Pero, mis hermanos, si hacemos la voluntad de Él. Si no fuese así, mis hermanos,
es donde viene algo que a nadie se le desea, mis hermanos, pero dice que cada acción tiene una reacción, hermanos. Y aquí nos está diciendo, si tú guardas mis mandamientos, cumples con todo, mis hermanos, incluso con esta hermosa fiesta que el día de hoy, hermanos, estamos celebrando, pues vamos a tener muchas y ricas bendiciones, hermanos, ¿verdad? Pero también dice aquí así, mis hermanos, del verso 15 en adelante, el mismo Deuteronomio, capítulo 28, del verso 15 en adelante, dice, y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, o sea, si no guardáramos sus mandamientos, hermanos, si no hiciéramos conforme a su voluntad, a lo que está escrito en la Biblia, mis hermanos, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán o nos alcanzarán. El pueblo de Israel, hermanos, cada vez que había un prodigio de Dios en el desierto, todos se alegraban, hermanos, cantaban, danzaban, daban gracias a Dios, pero era esporádico, hermanos. Llegaba el momento en que se los olvidaba. ¿Y qué hacían, hermanos? Pues seguían adelante, pero eran de dura servicio. Llegó el momento, hermanos, en que nuestro Dios le impuso al pueblo de Israel, por su incredulidad, un castigo, mis hermanos. Y ese castigo, mis hermanos, era que iban a andar sobre el desierto 40 años. Pero aquí no conmemoramos en esta fiesta, hermanos, ese castigo. Aquí lo que realmente vemos, hermanos, es la gran maravilla y la gran bendición que Dios tenía y su misericordia que Dios tenía hacia ese pueblo, mis hermanos. Que a pesar de cómo se habían portado, Dios, hermanos, tuvo misericordia. Y durante esos 40 años, Dios los proveyó de todo. Y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y llegó el momento en que sí iba a entrar el pueblo de Israel, pero no el pueblo que salió, aquella gente adulta que salió de Egipto, mis hermanos, sino aquellos que porque eran niños en ese momento, mis hermanos, que eran jóvenes. Ellos que pensaron que iban a ser presa de los animales, que no iban a poder caminar, ellos son los que iban a entrar, a excepción de Josué y Caleb, porque ellos siempre fueron leales delante de nuestro Dios. Entonces, debemos tener cuidado con esto, porque dice, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canastillo y tus obras, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieres hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que consuma de la tierra, a la cual entras para poseerla. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, y de ardor, y de calor, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añubio, y perseguite hasta que mueras, o hasta que perezcas, mis hermanos. Algo que debemos entender el día de hoy. Nosotros también, hermanos, simbólicamente estamos en el mundo, mis hermanos, en el desierto, perdón, que es el mundo, mis hermanos. Y pues hay muchas cosas que a veces nosotros como seres humanos deseamos
o queremos, hermanos. Pero son cosas que van en contra de Dios, sí, hermanos, pero también de nuestros valores. Y son las cosas que nosotros debemos apartar para no contaminarnos, para no hacer lo que hace el mundo. Y en pago a ello, mis hermanos, Dios nos va a bendecir. Nos va a dar hasta que sobreabunde. Pero si nosotros hacemos todo lo contrario, hermanos, nuestro dinero, nuestros proyectos, hermanos, se van a escasear. No se van a poder llevar a cabo. Vamos a desear tal vez tener bendiciones en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a todo lo que realmente el ser humano necesita para estar bien. Pero hermanos, nos vamos a esforzar más para poder conseguirlo. Y muchas veces cuando los conseguimos, hermanos, se nos arrebata de un momento a otro. Y todo el esfuerzo que hicimos quedó ahí. Y muchas veces nos enojamos y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué a mí, Dios mío? Pero no nos acordamos que Dios nos dijo, haz mi voluntad, guarda mis mandamientos y vas a ser bendito. Y nosotros preferimos en ocasiones, como el pueblo de Israel, guardarlos por un momento y después no acordarnos de ello. El pueblo de Israel tuvo su castigo, sí, hermano. Nosotros, si no hacemos la voluntad de Dios, dice la palabra de Él, que nuestra propia maldad nos va a castigar, nos va a condenar y nos va a apartar de nuestro Dios. No es Él, somos nosotros al tomar decisiones que no son correctas. Entonces, para que no haya esa maldición, hermanos, para nosotros, simplemente tenemos que hacer su voluntad, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra de Él en Salmos capítulo 78. Y aquí es algo muy importante. Lo que le decía yo hace rato a ustedes, mis hermanos, es que tenemos que valorar que Dios está con nosotros en cada momento, en cada lugar. Y a veces minimizamos las cosas, decimos, pues hoy tuve que comer. El que está en el mundo también tuvo que comer y a lo mejor fue una comida mucho mejor que la nuestra. Hoy desperté, pero no solamente desperté yo, también despertó mi vecino, aquel que no hace la voluntad de Dios. No solamente desperté yo, también despertó mi enemigo, y mi enemigo también tenía que comer. ¿En qué consiste la diferencia, hermanos? Nos podemos preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Porque Dios dice que yo voy a ser bendito, pero yo veo que mi vecino en apariencia también es bendito. Mi enemigo en apariencia también es bendito. Hermanos, la palabra de Dios dice que a su tiempo cada uno de nosotros vamos a tener nuestra recompensa. No es cuando nosotros lo queramos, sino cuando Dios así lo desee. El rey David también tuvo ese pensamiento, hermanos, y él decía que él se sentía mal porque veía que sus enemigos prosperaban. Pero al final se dio cuenta que muchas veces el prosperar materialmente no lo es todo, sino al contrario, mis hermanos. Dios nos va a bendecir, sí, nos va a dar lo material, sí, hermanos. Pero lo que más a un hijo de Dios le debe importar es esa vida eterna, que el día de mañana va a ser la diferencia entre
uno que teme a Jehová y otro que no lo hace. El que teme a Jehová va a resucitar para vida eterna, y el que no lo hace va a resucitar, pero dice la palabra de Dios, para muerte y confusión, para muerte eterna y confusión. Así que, mis hermanos, también debemos de tener eso en nuestra mente. Dice Salmos capítulo 78 del verso 12 al verso 15, dice así: delante de sus padres hizo maravillas, hizo prodigios. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, rompió la mar e hízolos pasar, e hizo estar las aguas como en un montón. Y las llevóle de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Envió las peñas en el desierto y dióles a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún tornaron a pecar contra él, enojado en la soledad del Altísimo. ¿Qué hizo Dios? Veníamos diciendo desde hace rato, mis hermanos, maravillas, prodigios, algo que ningún otro Dios podría hacer. Pero aún así dice que a pesar de todo ello, el pueblo de Israel era rebelde, mis hermanos. Y no solamente hizo eso, vamos a ver el verso 24. En adelante dice, e hizo llover sobre ellos maná para comer. Pan de nobles comió el hombre. Envióle comida en altura, y movió el solano en el cielo, y trajo con su fortaleza el austro, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, y aves de alas como arena de la mar. Dice el verso 32 en adelante. Con todo esto pecaron y aún no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por lo tanto en la nada sus días y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaba a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y acordábanse que Dios era su refugio, y el alto Dios su redentor. Mas le lisonjeaban con sus bocas, y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto con él, ni estuvieron firmes en sus pactos. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo, y acordóse que eran carne. Sopló que va y no vuelve. ¿Cuántas veces las enseñaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad, y volvían y tentaban a Dios, y ponían límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. El pueblo de Israel quiso agua, Dios le dio, mis hermanos. El pueblo de Israel quiso pan, se los dio. El pueblo de Israel quiso carne, adelante, mis hermanos. El pueblo hebreo, mis hermanos, todo lo que quería, Dios se lo concedía. Pero lo dice, y lo dice bien la palabra de nuestro Dios. Se apartaban, pero cuando Dios les empezaba a retribuir por todo lo que hacía, dice que ahora sí llegaban y no, yo temo a Dios, y lo buscaban. Y Dios era tan misericordioso, o es tan misericordioso, mis hermanos, que perdonaba, que los ayudaba y seguía adelante. Mas, sin embargo, llegó el momento en que Dios se molestó, y pues su castigo, mis hermanos, fue que al final,
al llegar a la tierra prometida, al estar a un paso de ella, no le creyeron a Dios, porque Dios había dicho que ya se las había dado. Y se molestaron, a pesar de que habían mirado todos esos prodigios que Dios había hecho con ellos. Eran testigos presenciales. Nadie se los había platicado. Ellos, sus propios ojos habían visto, mis hermanos, cómo Dios, cuando a ellos los perseguía el pueblo de Egipto, mis hermanos, cómo Dios, con su gran poder, con gloria y con majestad, abrió, mis hermanos, ese mar. Y dice que ellos cruzaron en seco. Algo que si nosotros lo hubiéramos visto, hermanos, nos asombraría. Si solamente leerlo, en mi persona me asombra, mis hermanos. Imagínense cómo me impactaría al ser un testigo presencial. Pero también, hermanos, no solamente tenemos que ser testigos presenciales, sino que al contrario tenemos que valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solamente ese ejemplo, y lo pongo de ejemplo, esa maravilla, ese prodigio que Dios hizo, pero pues no solamente fue eso, fue que endulzó las aguas, hermanos, que hizo brotar agua de la peña, que dio el maná, que dio la codorniz, que dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que sus vestidos, sus zapatos, no se desgastaron, no tuvieron esa necesidad, sino al contrario, dice que Dios de todo les proveyó. Pero aún así, hermanos, seguían siendo de dura cerviz. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Del 13 en adelante dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, la maravilla de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Porque Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis, ¿cómo, mis hermanos? Quietos. ¿Quién peleó por el pueblo de Israel? Jehová. ¿Quién pelea por nosotros, hermanos? Jehová. ¿Quién es escudo hacia nosotros? Jehová, mis hermanos. ¿Quién dice: mía es la venganza, yo pagaré? Jehová, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer su voluntad y dejar a Dios que obre en nuestra vida. ¿Tenemos enemigos? Sí, hermanos, tenemos muchos enemigos. Somos libros abiertos en el cual todo el mundo nos observa. Pero si hacemos la voluntad de Dios, Él nos va a cubrir con su manto de misericordia. Va a ser escudo hacia nosotros. Decíamos hace rato en los textos anteriores que nuestros enemigos, hermanos, van a salir por un camino, pero van a ir por muchos. Y no es por nuestra fortaleza, no es por nuestro poder, sino es porque Dios estará con cada uno de nosotros. Dios estuvo con el pueblo de Israel. Sí, hermano, sí estuvo con el pueblo de Israel. Porque
sí eran de dura cerviz, pero también dentro del pueblo de Israel había gente leal, había gente íntegra. Estamos hablando de las dos familias que salieron de Egipto y que pudieron entrar a la tierra prometida. Es una familia, o eran unas familias íntegras, hermanos, delante de nuestro Dios. Los jóvenes, los niños, hermanos, que no tenían la culpa de todo lo que hicieron sus padres, también entraron a la tierra prometida. Después de ahí, hermanos, en adelante, se hicieron lo malo delante de Dios. Dios también los castigó. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende la mano sobre la mar y divídela y entren los hijos de Israel por medio del mar. ¿Cómo, mis hermanos? En seco. Adelante. Decía Dios, adelante, marchen, vayan, porque yo estoy con ustedes. Yo te he dado ese poder para que tú lo hagas. Pero recuerda que ese poder viene de mí. Dice el verso 21 en adelante. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar, ¿qué, mis hermanos? Se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en un lugar como seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces, aquí viene la gran maravilla, mis hermanos. Los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Dos grandes maravillas. Primero, lo imponente. El mar, mis hermanos, se divide en dos para dejar pasar al pueblo escogido de Dios, a ese pueblo hebreo que posteriormente iba a ser el pueblo de Israel, hermanos. Vamos a ver Éxodo capítulo 17, verso 6. Dice así, he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y irás a la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Volvamos a leer el texto. Dice primeramente, he aquí, yo estoy delante de ti. ¿Quién iba delante del pueblo de Israel? Jehová. Jehová los iba cuidando. Dice, adelante, yo estoy aquí. Toca la peña. Dice, y de la peña saldrá agua. De una roca sale agua. Algo ilógico. Algo no natural. Por eso se llama prodigio, por eso se llama maravilla, milagro. Porque Dios, hermanos, lo hizo para que el pueblo de Israel siguiera mirando ese poder absoluto que Él tiene. Porque Dios es el Todopoderoso, mis hermanos. Dice Éxodo capítulo 16. Dice así, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el real, y a la mañana descendió rocío alrededor del real. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová
da para comer. Otra maravilla, otro gran prodigio, mis hermanos. Las codornices, ¿verdad? El pan. Las codornices, hermanos, el pan. Algo que, hermanos, nuestro Dios le dio al pueblo de Israel. Sin merecerlo, porque decíamos hace rato, mis hermanos, era de dura servicio. Mas, sin embargo, Dios tenía misericordia de ellos. Y les dio ese alimento porque tenían en ese momento necesidad. Y ahí vemos que nuestro Dios, hermanos, siempre va a pensar en cada uno de nosotros. No somos perfectos, pero hacemos la voluntad de Dios, que es lo más importante. Si nos equivocamos, si hacemos algo incorrecto, nuestro deber, hermanos, es reconocerlo, pedir perdón a Dios y seguir adelante en este desierto, mis hermanos, y no ser de dura servicio. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Salmos capítulo 37, verso 25. El rey David lo decía, mis hermanos, ¿verdad? Dice, mozo fui, ¿y qué, mis hermanos? Y he envejecido, dice, y no he visto justo, ¿verdad? Desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso ya es una reflexión, una expresión que el rey David lo decía porque él había sido testigo presencial de ello, mis hermanos, que el que hacía la voluntad de Dios se daba cuenta que realmente Dios estaba con él. Y en todo momento, hermanos, en sus necesidades, en sus dificultades, en sus problemas, en sus enfermedades, incluso hasta en la hora de morirse. Cuando se llega a la hora de morir, Dios siempre va a estar con nosotros, alentándonos, ayudándonos, hermanos, a bien morir. Suena un poquito fuerte, pero es la realidad, hermanos. Dios ve el aspecto de sus hijos en todo, mis hermanos. No solamente en la comida, no solamente en la salud, sino en todo su entorno. Algo que nosotros debemos de saber y que debemos darle gracias a Dios, hermanos, que nos tiene como a esa niña de sus ojos porque hacemos su voluntad, porque nos hemos ganado el título de hijos de Dios al hacer la voluntad de Él, hermanos. Si nosotros no hacemos la voluntad de Él, si no somos temerosos, si no somos fieles a sus mandamientos, entonces cuidado porque puede que no tengamos ese título que Dios da a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 11. Seguimos con lo que decía el rey David, mis hermanos. Dice, mozo fui y he envejecido y no he visto justo, ¿verdad? Que desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice el verso 11 primeramente. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero también dice el verso 31 en adelante, dice, no os acongejéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué, mis hermanos? Añadidas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dentro de esa oración decía, había una súplica, o hay una súplica en donde se dice que nuestro Dios le pedimos nosotros que nos dé ese pan, ¿verdad? Que nos es menester de cada día. Y es correcto, mis hermanos, pedirle porque Dios sabe lo que tenemos necesidad, pero Él quiere escucharlo de nosotros. Pero también, hermanos, dice que no nos debemos de acongojar, que no nos debemos
de temer, de decir, oh, ¿será que hoy vayamos a comer o no vayamos a comer? Sino simplemente siempre, hermanos, debemos de levantarnos con la fe de que nuestro Dios va a suplirnos nuestras necesidades. Y decíamos hace rato, no por bonitos, no porque tal vez económicamente sean estables, o a lo mejor somos inestables económicamente. No por eso, hermanos, sino porque hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y Dios es un Dios justo, que da a cada uno de nosotros lo que es menester, hermanos. Si nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios y le pedimos perdón, Dios nos perdona, hermanos, y nos ayuda a salir adelante. Por eso dice su palabra, no te preocupes, también tus enemigos lo buscan, también el mundo lo busca, pero nos da un consejo, dice, pero tú, hijo mío, busca primeramente las cosas mías, busca la justicia, que yo me encargo de los demás. Y es una promesa, mis hermanos. Es algo que Dios nos dice y lo cumple. Porque Él, hermanos, sabe de lo que tenemos necesidad. Dice, hermanos, vamos a ver lo que dice Filipenses. Un texto que también todos nos lo sabemos, hermanos. Filipenses capítulo 4 y verso 13, mis hermanos, que dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, mis hermanos, que nos fortalece. Todo, mis hermanos. Para nosotros, nada puede ser cansado. Para nosotros nada es inalcanzable, perdón, porque Dios está con nosotros. Pero eso sí, decía el texto anterior, busquemos primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice Salmo 103. Dice Salmos capítulo 103. Así, mis hermanos. Salmo 103. Del verso 3 en adelante dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos. Pero también dice que Él es justo. Y Él da a cada uno de nosotros nuestro verdadero pago. Pero también dice que sana nuestras dolencias, que nos ayuda, que perdona nuestros pecados, que nos ayuda a salir adelante. Al pueblo de Israel, hermanos, Dios tuvo mucha misericordia con él. Y quienes debieron de entrar a la tierra prometida lo hicieron, hermanos. Y quienes no quedaron postrados en el desierto por su dura servicio. Hoy en nuestro día, mis hermanos, nosotros vagamos en ese desierto simbólicamente, hermanos, que es el mundo. Pero ya hemos visto también las maravillas de Dios en nuestra vida. De nosotros depende la decisión que tomemos. ¿Quieres quedarte postrado o queremos quedarnos postrados en el desierto? Tomemos nuestra decisión. O si queremos llegar a esa tierra prometida, mis hermanos, a ese final de gozo,
de alegría o con gozo y de alegría, mis hermanos, que al final será obtener esa vida eterna. Hagamos la voluntad de Dios, busquemos el reino de Dios, hagamos su justicia y dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Paz a vosotros, mis hermanos.